Hola a todos, Dios los bendiga. Ojalá seas bienvenido. Y primero que nada, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te salgan mis próximos videos. Me llamo Manuel Andrés y soy cristiano. Hoy quiero compartirte el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo del 1 al 18. Pero tú me preguntarás, quizás si no tienes ni bendita idea de lo que es el cristianismo, o la Biblia, o el Evangelio, tú dirás, ¿qué es el Evangelio? Bueno, primero que nada, Evangelio viene de una palabra griega llamada evangelion, que significa buena nueva, o sea, buena noticia. Como si una persona viniera ahorita y te dijera la mejor noticia de tu vida. Bueno, eso es lo que significa. Pero en el contexto cristiano es una buena noticia. Que Dios mandó a su Hijo, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Pero en este caso en nuestras Biblias tenemos un Nuevo Testamento, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el cual dividimos las escrituras, dividimos la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos relata un acontecer de la vida de Jesús. Pero, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan es un evangelio muy peculiar. De hecho, es un evangelio no sinóptico, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, los cuales son sinópticos, que significa que se leen juntos. Juan tiene una misión especial diferente a la de los demás evangelios, y es mostrar a Jesús como Dios. No solamente como un rabí, no solamente como un maestro moral, sino a Jesús como Dios. Y de hecho, desde el primer capítulo tenemos esa evidencia. Es por eso que vamos a leer para poder entender. Este es el propósito de Juan el Apóstol, que claro, también quiero decirles que hay que diferenciarlo de Juan el Bautista, porque aquí también se menciona tanto Juan el Bautista como Juan el Apóstol, que es un testigo ocular que está relatando esto. Y dice así en el primer versículo: en el principio ya existía el verbo. ¿Qué está diciendo Juan? Que el verbo, ahora primero hay que identificar quién es el verbo, porque tú me preguntarás quién es el verbo. Primero que nada, en la audiencia original a la cual fue escrito este texto, en la cual Juan pensaba, obviamente se llegó a nosotros, pero había una audiencia original a la cual fue escrita. En la mentalidad judía, logos, palabra, que es la palabra logos en griego, en el original, en el contexto judío, es la palabra de Dios, era un sinónimo de llamar a Dios. O sea, cuando ellos escuchaban en su mentalidad judía palabra de Dios, estaban hablando de Dios, la identificación de Dios. Ahora, para un griego, porque son dos audiencias distintas en muchos aspectos, un griego la palabra logos provenía precisamente de sus doctrinas filosóficas, de muchos de sus filósofos. El logos para ellos era el agente creador. Obviamente no tenían la concepción teísta de los judíos sobre Dios, teológica sobre Dios. Era distinta, pero tenían la idea de que había un ser que había originado todo. Eso para ellos era el logos, la fuerza que sostenía el universo. Entonces aquí Juan está hablando a dos audiencias y les está diciendo a ese logos, tanto a ti judío, que tú lo que consideras con la palabra de Dios, es el que te estoy hablando. Y después más adelante de entender quién es ese logos. Obviamente es Jesucristo, pero aún no lo dice hasta esta parte de este momento. Y a ustedes, griegos, ustedes que tanto han pensado, que han acertado bien, pero ustedes, aunque conocen de cierta manera, aunque a lo lejos pareciera que lo entienden, el logos del que yo les hablo no es como ustedes le piensan, sino que es Jesucristo. Ese es el logos, ese es el verbo, esa es la palabra de Dios. Y dice, ya existía el verbo, o sea que está clamando la preexistencia del verbo. O sea que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, que antes de que todo fuera creado, como aquí está citando Génesis capítulo 1, en el principio el verbo era para con Dios, aquí lo dice, pero está citando Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso está diciendo que antes de la creación Jesús ya era, o sea que Jesús es Dios. Desgraciadamente hoy herejes como los testigos de Jehová y como otras sectas que practican la doctrina de Arrio, desgraciadamente corrompen esos textos para decir que negar la eternidad y la deidad de Jesucristo. Pero Juan derrocha cristología, derrocha que Jesús es el Cristo y que Jesús es Dios. Y lo dice claramente, desde el principio, desde antes de ahí, ya existía el verbo, la preexistencia del verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí nos pareciera una aparente contradicción, ¿no? Estaba, pero era. ¿Cómo? Estaba con Dios, estaba al lado de él, pero era Dios a sí mismo. Aquí Juan, aunque no lo está diciendo textualmente la palabra Trinidad,
está haciendo referencia a ese hecho, a que Jesús es antes de todo y estaba con Dios y era Dios, la Trinidad. Aunque hay un solo Dios verdadero, hay tres personas en ese Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es lo que Juan está diciendo, estaba con Dios, pero a sí mismo era Dios. ¿Ven lo asombroso? Él estaba con Dios en el principio, otra vez contradictorio, pues no que era con Dios y ahora que estaba con Dios otra vez. Derrocha Trinidad, derrocha Cristología. Dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Aquí no está diciendo que Jesús fue alguien de la creación o el primer ser creado de Dios. No, está diciendo que él es el agente creador, que él es el creador de todo. Por medio de él todas las cosas fueron hechas. Esta es una realidad. Y sin él, por si alguien dice, bueno, pues entonces alguien más, por medio de él lo ocuparon como un medio, pero hubo alguien más. No. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho pudiera haber pudo haber llegado a la existencia. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí no está diciendo que Jesús era portador de vida y luz. No, no es como que Jesús está así y tiene vida y luz. No es lo que está diciendo, sino que él, su esencia misma es vida y luz, y él emana la vida y emana la luz. No que es una característica de él, sino que él en sí mismo, en su persona, es la vida y la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. O sea, el hombre tiene vida porque él lo creó. Es lo que él es el creador. Está identificando al Cordero de Dios, a Jesucristo, como el creador. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Es evidente que la luz resplandece en las tinieblas, así como Dios en la creación. Como vemos en la creación de las tinieblas, dijo, hágase la luz. Así Jesús resplandeció en sus corazones, hoy cristianos. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no podrán extinguirla. La luz que es Jesucristo nadie puede extinguirla, pues donde Él es luz, la oscuridad no tiene lugar. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Aquí hay que diferenciar lo que les dije. Juan el Bautista de Juan el Apóstol. Aunque está escribiendo Juan el Bautista este texto, o perdón, Juan el Apóstol ese texto, Juan el Bautista es a quien está haciendo referencia. Él vino porque era enviado por Dios. Juan el Bautista fue enviado por Dios. De hecho, era profetizado en el Antiguo Testamento como la voz que clamaría en el desierto que enderezaría el camino del Señor. Juan vino en una misión especial. Primero que nada, vino en una misión, no era Elías, de hecho es lo que lo preguntan después, pero no era Elías, pero vino en la misión de Elías, a preparar, a predicar arrepentimiento. Ese es el motivo por el cual inclusive bautizaba, que es otro tema que vamos a ir tocando. Juan el Bautista vino en la acción de una persona enviada por el rey para preparar su camino, para preparar su llegada. Es como si hoy fueras imagina que eres rey y mandas a una persona y le dices, ve a tal ciudad porque voy a llegar yo y prepárame todo. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, preparar la llegada del rey, el sirviente preparando la llegada. ¿Y cómo la preparó? Predicando arrepentimiento por medio del bautismo. Bueno, dice, aunque Juan no era la luz, vino para dar testimonio de Jesús, que es la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Aunque Jesús es el creador, aunque Jesús es Dios, y aunque Jesús habitó entre nosotros, que se hizo carne, el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, al pueblo judío que supuestamente le conocían, pero no le conocían. Pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Hay una frase cliché, es que todos somos hijos de Dios. Falso, los que nacen de nuevo son hijos de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Nacer de nuevo no es acto del esfuerzo humano o de la inteligencia humana o de la obra humana o del mérito humano. Si nacemos de nuevo es porque Jesús mismo, por su soberana voluntad y en su acto con misericordia, nos hace nacer de nuevo por él, porque así le plació al Salvador. Hay quienes le rechazan y hay quienes le reciben.
Pero esa gracia, como dije en el anterior video, no es parte del mérito humano, sino solamente por el acto de misericordia de Dios hacia los hombres. Y esos no nacen de sangre. O sea, no somos hijos de Dios por sangre, ni por mi deseo natural, porque yo quiero ser hijo de Dios. No. Naces por el acto misericordia de Dios que quiso poner sus ojos sobre ti. Ni por la voluntad humana, o sea, no es por el esfuerzo humano que naces de nuevo, no. Es que yo la recibí, yo acepté a Cristo, entonces yo tengo potestad, ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Dicen los salmos. El Hijo del Hombre para que lo visites. No somos nada delante de Dios. Debemos reconocer que si somos sus hijos por pura misericordia y dar gloria a Dios por esa misericordia. Nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre. El Logos divino habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está diciendo que Él es una fuente inagotable, que hemos visto su gloria. Otra vez está haciendo distinción entre el Hijo y el Padre. Otra vez está haciendo alusión a la Trinidad. Juan no ayuda a las teologías erróneas, a las herejías como el arrianismo, que niegan la Trinidad, que niegan la deidad de Cristo. Todo lo contrario. Aquí está haciendo alusión tanto a su deidad como a su identificación como el Hijo de Dios, pero a sí mismo como Dios. Vimos su gloria como la del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Aquí vemos dos personas, tanto Juan el que describe, que es un testigo ocular, lo cual un testigo ocular pues realmente es importante, y a Juan el Bautista, ya que también Juan el Bautista no solamente, muchas veces decimos, es que Juan el Bautista, pero yo diría Juan el testigo, porque tanto Juan el apóstol como Juan el Bautista eran testigos de Jesús como el Cristo y daban testimonio, testificaban sobre Jesús. Dice Juan el Bautista: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existió antes que yo. Si nos ponemos a pensar, Juan el Bautista nació antes que Jesús, entonces es ilógico. ¿Por qué dice que existía antes que él? Porque Juan el Bautista no está hablando en términos terrenales. Juan el Bautista está diciendo que el Cordero de Dios, Jesucristo, es eterno. Él es después que yo, pero es antes que yo. Viene después de mí, pero es antes de mí. Quiere decir que Jesús es Dios. Dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por Moisés, fue dada por medio de él. Dios usó a Moisés para darles a la gente la ley, pero la ley, como dice Pablo, no puede hacer salvo a nadie, puesto que el hombre está bajo de la depravación total del ser humano y no puede obedecer la ley de Dios porque ni quiere ni puede, porque sus afectos naturales son de continuo el mal y son la carne. Pero vino Jesucristo lleno de gracia y de verdad, y esa gracia y verdad nos llegó por medio de él. Gracia sin merecimiento. A Dios nadie le ha visto nunca, pero el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús es Dios y asimismo está con el Padre. Es distinto del Padre, pero asimismo es Dios. Trinidad. Eso es lo que significa el Padre, en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios en tres personas distintas. Así que, mis hermanos, esto es lo que Juan testificaba y lo que yo les testifico. Jesús no es un simple maestro moral, ni una persona que vino a dar enseñanzas bonitas, ni el que te tiene que cumplir tus sueños, ni el genio de la lámpara mágica que le pido y me devuelve, ni al que le doy dinero, o se lo doy en su caso a sus representantes, apóstoles y falsos apóstoles y falsos profetas, dándoles dinero para que él me lo multiplique como si Jesús fuera una cuenta de banco. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús es el unigénito de Dios y Jesús es Dios. Jesús no vino a dar simple moralismo. Jesús vino a salvar a las ovejas, no a las cabras. Este es el Jesús bíblico, no el Jesús que muchas veces falsamente nos predican. Amemos al Jesús de la Biblia. Dios te bendiga.